SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, dato de paro, positivo, sí, pero con sabor agrio. Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables. Con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa como la que estamos sufriendo por la guerra, bueno, en este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. Tenemos más de 740.000 afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos que antes de la pandemia. Es la valoración de un presidente del gobierno que hoy sacaba pecho ante un dato del que solo ha visto lo positivo y que tiene efectivamente una importante lectura positiva, pero que tiene signos importantes también de preocupación, una parte agria y negativa que hay que analizar. El empleo crece de nuevo en el mes de junio. Estamos en la tasa de paro mejor de los últimos 14 años. Hemos bajado por debajo de los 3 millones de parados. Estamos en 2,8 millones de desempleados. Así que la parte positiva en términos de paro es indudable y también lo es en términos de seguridad social. Tenemos 20,2 millones de personas trabajando. Nunca había habido tanta mano de obra trabajando a la vez en España. Así que la parte positiva es esta, indiscutible. Pero la parte negativa es que el paro solo crece esos 42.000 parados menos. Solo crece eso y solo crece eso en junio, el mes en el que las contrataciones suelen ser explosivas porque la temporada de verano viene y el gasto se adelanta. Así que este crecimiento es el menor de los últimos 11 años. De hecho, está en tasas de crecimiento similares a las que registrábamos en los años 90. No en los 2000, no en los 2010 y desde luego no en los 2020. Hemos retrocedido 30 años en la mediana de crecimiento. Así que tenemos un problema de ritmo, que de hecho, sin estacionalidad, sin el efecto verano, lo que demuestra es que el paro se ha estancado. No está creciendo ahora mismo. En términos de seguridad social ocurre exactamente lo mismo. El dato desestacionalizado apenas crece un 0,38%. Así que lo que tenemos solo es la espuma. No estamos bebiendo cerveza en absoluto, solo estamos viendo un crecimiento de paro que en la calle se está leyendo así. Bueno, aquí estamos en el mismo centro, claro, entonces esperamos que vengan turistas. Es la única manera que se trabaja aquí, donde estoy yo. Uy, mi madre, claro, y esa es la clave ahora mismo, esperar a los turistas que de momento están llegando, pero son extranjeros. Con los precios como están, los españoles están empezando a recortar y han recortado fundamentalmente en ocio, turismo, restauración y hostelería. Como siempre, el que me vale para trabajar ya le hacía contrato indefinido siempre. Claro, después la gente, el que vale, el que se queda, se queda. El que ya no quiere, pues se va a marchar igual, hagas contrato indefinido. Uno de cada 3 españoles ha empezado a recortar y eso se nota en la calle, en la contratación. La gente este mes de julio que otros meses. Fijos, sí, no hay ningún problema. 36% de los españoles está recortando ya. Hay recortes en esas áreas, fundamentalmente ocio y hostelería. Así que, Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eso se ha notado ya por adelantado en el empleo el mes de junio, el que suele ser dato de contratación monstruosa en términos de hostelería, se ha moderado y mucho, ¿no? Pues sí, se ha moderado y es que el paro ha bajado en 42.400 personas y el número de parados disminuye hasta un total de 2.880.000, la cifra más baja, eso sí, desde octubre del año 2008. El paro desciende en la industria, en el sector servicios y en la construcción y además el desempleo desciende en todas las comunidades autónomas a excepción de Andalucía, donde se ha incrementado en 6.300 personas. En términos acumulados tenemos unos datos muy positivos y ahora estamos considerablemente mejor que antes de la pandemia. Se han creado 616.000 puestos más y en términos de afiliación la Seguridad Social suma 77.000 empleos en junio y 263.000 en el primer semestre del año 2022. Nunca habíamos tenido tantos afiliados, 20,3 millones de personas trabajando. Ahora mismo tenemos esto en lo positivo y esto en lo negativo. Tenemos un buen dato acumulado y tenemos un problema de crecimiento, porque en la habitación hay un elefante que se llama precios, inflación. Una subida del 10,2%. Los precios están absolutamente desbocados y la gente está empezando a ahorrar, no sabemos si de manera precautoria, por lo que venga, o
sí, porque no se puede permitir pagar lo que ya hay ahí fuera. Pero lo cierto es que el problema se llama inflación y hoy los sindicatos no leían el dato del paro, leían su preocupación por los precios. Lo hacía UGT. La subida desenfrenada de los precios está poniendo en riesgo el crecimiento económico y el propio empleo, además de mermar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Los salarios en convenio registran un crecimiento en lo que llevamos del año de apenas un 2,4%, muy lejos de la tasa de inflación media. Cristina Estévez. 8,5%. Desde UGT instamos al Gobierno a adoptar medidas más contundentes para controlar los precios y apelamos a la responsabilidad de la patronal para que se siente a negociar la inclusión que adelanta la posibilidad de un conflicto. Los convenios. De lo contrario, continuará la conflictividad laboral en los centros de trabajo. Precisamente el día 6... Lo mismo decía Comisiones Obreras. Desde Comisiones Obreras hemos saludado las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para frenar las consecuencias de la crisis generada por la guerra de Ucrania y la alta inflación, pero está claro que han sido medidas claramente insuficientes y que hay que actuar sobre los precios, sobre todo de los servicios, como de los decía bienes Maricruz y servicios Vicente, básicos, así como afrontar el origen de la subida de los carburantes y de la electricidad. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un buen dato, ya digo, y tenemos un mal ritmo de creación de empleo. ¿Hay que preocuparse? ¿Se frena el empleo? ¿Hay que preocuparse? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente los datos de junio son muy buenos. Es decir, el mercado de trabajo español sigue presentando unos buenos registros en cuanto al crecimiento de la afiliación y en cuanto al tipo de contratos que se están suscribiendo, más volcados hacia la contratación indefinida y menos hacia la temporalidad, y esto yo creo que son buenas noticias. En cambio, sí que es verdad que cuando todo esto se pasa por el filtro de la desestacionalización de los datos, es decir, de quitarle el componente estacional que tienen, pues vemos que la creación de empleo, aproximada por lo que es el crecimiento de la afiliación, pues es bastante menor de lo que dicen los datos en bruto. El propio Ministerio lleva a cabo una desestacionalización y cifra el crecimiento en torno a 76.000, 77.000 empleos. En Funcas se sitúa, digamos, la creación de empleo en 71.000. En lugar de los 115.000, que son los datos en bruto, y después también el paro, pues efectivamente yo creo que ahí se ve que la desestacionalización o bien no crece, no baja nada el paro, o incluso aumenta. En la que lleva a cabo Funcas habría un crecimiento incluso del desempleo en relación con el mes anterior, una vez que se desestacionalizan los datos. Por tanto, ¿esto qué nos dice? El filtro aplicado, estos filtros que son un poquito de actividad propia de los economistas cuando comparan la evolución de los datos en el tiempo, pues lo que nos dice es que algo está pasando y que el mes de junio no ha sido tan bueno como cabía esperar, y que el mes de junio, por lo tanto, bueno, pues está quizás anticipando algo que ya se viene anunciando en otros registros económicos, como el caso de la inflación, del crecimiento, etcétera, y es que, bueno, pues las cosas van bien, el turismo va a funcionar, la hostelería va a crecer, pero no tanto como sería de esperar, y por lo tanto el mes de junio pues ha sido en ese sentido un poquito menos bueno de lo que se esperaba. Es un problema evidentemente de gasto, los precios se nos han desbocado y hay una pregunta en esta caída de consumo, porque esto es aparentemente lo que indican las caídas de ventas, las caídas de productos manufactureros y ahora mismo el crecimiento de paro, en fin, menos satisfactorio de lo deseable. Y es si esto que tenemos es ahorro precautorio, si esto es miedo, o si esto simplemente es caída de consumo porque no nos podemos pagar lo que hay ahí fuera. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Realmente, cuando se realiza una revisión de lo que han sido las cuentas de los hogares en el año 2020 y en el año 2021, se aprecia que hay un exceso de ahorro, llamémosle así, en relación con lo que ha sido la media de las tasas de ahorro de los años anteriores, del decenio anterior, ¿no? Y evidentemente ese exceso de ahorro pues se sitúa en unos 60.000 millones en el año 2020, unos 30.000 millones en el año 2021, pero también es cierto que una parte de ese ahorro, de ese exceso de ahorro, se ha ido colocando también en la inversión en vivienda, por lo tanto va quedando menos. Y claro, si además la inflación se come una parte de la capacidad de compra de ese ahorro, si además los nubarrones de la crisis económica, de la posible recesión derivada de la guerra en Ucrania, etcétera, están ahí,
pues naturalmente esto va a hacer que los hogares se contengan en sus decisiones de gasto, y esto se va a notar en una desaceleración de las reservas que estaban previstas, en una desaceleración de la contratación de paquetes de vacacionales, y por lo tanto, bueno, en una realidad que va a ser menos expansiva de lo que pensábamos a lo largo del verano, y en un otoño que se anticipa o que se anuncia bastante más sombrío. Podemos esperar, por tanto, menos crecimiento del empleo del que habíamos anticipado. Los datos de paro de julio, agosto, ¿no pintan lo que esperábamos? Bueno, julio y agosto todavía serán buenos meses. Yo pienso que, a pesar de todo, hay una tendencia, hay una inercia en lo que es las decisiones de los agentes económicos, y bueno, el turismo internacional también va a estar ahí, y el turismo nacional, y desde luego esto se aprecia y se ve y se visualiza ya incluso en lo que es la ocupación de los hoteles o de los restaurantes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay una inercia que julio y agosto van a ser buenos meses, incluso el mes de septiembre, pero, y repito, lo que me preocupa y lo que nos preocupa realmente a todos es qué va a pasar después, cuando además nos enfrentamos pues a las circunstancias del otoño, ¿no? A las subidas de tipos de interés y el impacto que esto pueda tener sobre los costes de las hipotecas, a la posible mantenimiento de los precios altos o incluso mayores en el sector de la energía, y a las posibles represalias que pudiera tomar Rusia en relación con las sanciones económicas respecto a cortar o no los suministros de gas o de petróleo al resto de Europa. Esta ahora mismo es la pregunta en las cantidades. Las calidades sí son indiscutiblemente buenas. De hecho, la calidad del empleo ha cambiado. Hoy el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicaba el dato. El mes de junio de 2022 es el mes de la historia de nuestro país donde más contratos indefinidos se han realizado. No hay ningún otro mes a lo largo de toda nuestra historia donde hayamos tenido una cantidad tan grande de contratos indefinidos. Fíjense ustedes, se han firmado más de 780.000 contratos indefinidos en un solo mes, 783.595. Alejandra, y lo cierto es que sí está cambiando el perfil del contrato y la calidad del empleo. Más allá de las cantidades, las calidades sí son buenas, ¿no? Pues sí lo son. La reforma laboral está consiguiendo que cambie el perfil de contratación y que la contratación indefinida se esté afianzando más en el mercado laboral. En junio se firmaron 1.769.000 contratos, un 1,6% menos que hace un año, pero el cambio cualitativo ha sido importante. El número de indefinidos aumenta un 6% mensual. En total, un 44% de los contratos que se firmaron en el mes de junio han sido de carácter indefinido, y el de contratos temporales cae en un 2,8% al mes. Como consecuencia de ello, las tasas de temporalidad son históricamente bajas. Se sitúan en el 60,8%, casi 31 puntos menos que la de junio de hace un año. Y están siendo especialmente buenas para los jóvenes este cambio de perfil. Entre los menores de 30 años, la contratación fija se dispara. Antes los contratos fijos suponían el 37% y ahora es el 64%. Eduardo Vandrés, director de Economía Pública de Funcas, la tasa de temporalidad baja al 60,8%, la teníamos en el 90%. ¿Ha cambiado el perfil de contratación? ¿Ha cambiado el perfil del mercado laboral? Lo que ha cambiado es el tipo de contratos, porque las actividades que están detrás de estos contratos son las mismas. No es que haya cambiado el modelo productivo de este país y ahora realicemos otro tipo de tareas o de trabajos. Lo que pasa es que la vinculación de los trabajadores con las empresas ahora es más estable, y eso es bueno, eso es positivo, porque hemos aprendido también de la pandemia, con los ERTE y demás, que mantener la vinculación de los trabajadores con las empresas es muy positivo en términos de productividad, y no solamente en términos beneficiosos para el trabajador, sino también para las empresas. Un contrato fijo discontinuo es mejor que antes un contrato temporal. Naturalmente, en términos de calidad del contrato es mejor. En términos del empleo desempeñado puede que sea el mismo. Y por lo tanto, bueno, en ese sentido habrá que afrontar otro tipo de cosas, ya que la vinculación ahora se va a mantener durante más tiempo, mejorar la capacitación de los trabajadores, insistir en la digitalización de las actividades del sector servicios, que son las que más tienen que ver con estas nuevas modalidades de contratos. Es decir, que los contratos son de mejor calidad, el empleo puede que no sea de mejor calidad, puede que siga siendo el mismo. Pues Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy
Esta es la lectura económica. Y luego, por supuesto, ha habido muchísimo ruido político. Hoy el presidente del gobierno decía: gracias a la fortaleza de la sociedad española a la hora de responder a estas crisis, la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y también a un gobierno que reconoce que no hay tal contradicción entre crear empleo digno y también fortalecer el estado del bienestar, estamos dando una respuesta que en un momento de que el gobierno no estaba haciendo lo que hizo el PP, no estaba desprotegiendo a la gente, que la creación de empleo y las coberturas sociales eran compatibles. Mismo mensaje Yolanda Díaz. Seguimos en la tendencia descendente, baja el paro más de 42.000 personas, seguimos en un récord de contratos históricos de carácter indefinido, en más del 44%. Pero si el gobierno aludía al PP del pasado, al de la crisis anterior, el PP aludía al PSOE del pasado, al gobierno de pasado. Elías Bendodo aludiendo a Zapatero. Estamos hablando que es el peor junio desde al menos más de una década, Y el presidente del gobierno ha dicho que son unos datos fabulosos. Así empezó Zapatero. Así empezó Zapatero. En fin, que más allá del ruido político, ahora mismo tenemos un buen dato y tenemos una buena señal de alarma. Esto ahora se ha frenado. Veremos qué ocurre de ahora en adelante, porque en la calle esta es sin duda la preocupación. Precios y empleo. Lo ha comprobado Pablo Anzola. Somos de Venezuela. Yo había venido hace 3 meses. De Ginebra. Yo soy de París. 32 grados, luce el sol. Estamos en la Plaza Mayor de Madrid. La arquitectura, las plazas y... Que los turistas han llegado se nota por cómo se entrelazan distintos idiomas en nuestro paseo y también porque cuesta y mucho encontrar un hueco libre en las terrazas. Chao, muchas gracias, tío. ¿Estás? Sí. El trasiego en una mañana como esta hace bastante difícil que podamos dar con Arturo. Aunque hace mucho calor, pero se funciona muy bien. Él es el encargado del restaurante Arrabal, en la Plaza Mayor, a solo unos metros de donde nos hablaban hace unos minutos los turistas. Y estamos ampliando plantilla y reforzándola con nuevos profesionales. De 8 trabajadores, después de la pandemia pasaron a 10. La reforma laboral nos complica un poco la papeleta. Y ahora, de cara al verano y con la nueva normativa en vigor, buscan contratar Se nos complica un poco contratar extras porque se ha hecho el proceso más complicado. Para el resto de contratos, pues bueno, más o menos un poco como antes. Es difícil, dice, contratar no tanto durante unos meses ahora en verano, sino que habla más bien de momentos puntuales. ¿Cuál es un poco la fórmula a la que recurrís aquí? Lo de acotar la temporalidad está muy bien, pero es inevitable que haya unos picos muy grandes. Por ejemplo, si tienes una boda, claro, son momentos que a lo mejor necesitas 4 personas más. Así que nos cuenta su fórmula es esa, apostar por refuerzos puntuales, los que la reforma laboral permite, aunque acota, y combinarlos a su vez con una plantilla más o menos estable. Por el contrato fijo, nuestras vienen 4 horas, un día nada más. Y el resto de la plantilla apostamos porque sea una plantilla estable, jornada completa y que esté pues eso, lo mejor posible. Y sí, dice, cuesta encontrar trabajadores, aunque él intenta ponerlo más fácil, nos cuenta que en otros negocios del sector, donde reconoce, el trabajo está cada vez más precarizado. Sí faltan profesionales porque la hostelería tiene unas condiciones a veces complicadas. Entonces nosotros en Arrabal hacemos un esfuerzo porque las condiciones sean suficientes como para buscar profesionales. Hora 25 de los negocios. Pero la apuesta nuestra es eso, es dar unas condiciones. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Hoy postdata. A quienes nos escuchan ser críticos con los datos, les podemos solamente decir que somos críticos con los datos. Punto. Que esa es la esencia del periodismo, de todo el periodismo honesto. Y que cuando aplaudimos al gobierno es porque creemos que lo ha hecho bien. Y cuando criticamos al gobierno es porque creemos que lo ha hecho mal. Ni lo primero es vendernos, ni lo segundo es traicionar. A todos los que están excitados hoy en las redes, un consejo. Calma. Y a todos los que desconfían, una petición. Confianza. Hacemos el mejor periodismo que podemos. Cada noche. Gracias. Cadena SER. La radio.